Hoy vamos a hablar de cirugías reconstructivas y estéticas, que es un gran tema, pero específicamente vamos a hablar de la cirugía reconstructiva de mamas en casos oncológicos. Soy Mariana Ferrari y como cada martes te traemos la información médica verídica de calidad en términos que tú y yo podamos entender porque son temas que nos interesan a todos y hoy vamos a hablar con una especialista en cirugía plástica y reconstructiva de la Cleveland Clinic de Florida. Es el doctor Andrés Mascaró que está hoy aquí con nosotros. Es un placer tenerlo aquí, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y vamos hoy a hablar de un tema en el que usted es una eminencia en los Estados Unidos, en la Cleveland Clinic, que es lo que es la cirugía reconstructiva y la cirugía plástica. En cuanto a la reconstrucción mamaria, ¿es algo que se hace una vez, se hace varias veces? ¿Cómo es el proceso? Ya, mira, es una pregunta muy amplia. Déjame tratar de responderla lo más fácil posible y yo creo que la forma más fácil posible de responderla yo te voy a dar el mismo speech que le doy a la mayoría de mis pacientes que me vienen a ver inicialmente por la reconstrucción de mama y trato de simplificar esto lo más posible y hacerlo lo más fácil de entender, ¿ya? Cáncer de mama en sí es un cáncer que efectivamente es bastante prevalente entre las mujeres. Entre 8 y 10% de las mujeres van a tener algún tipo de cáncer de mama durante su vida y eso es bastante, casi una de cada 8 y 10%. ¿Ok? Entonces, cuando yo recibo mis pacientes que tienen cáncer de mama y que está planificado, en cierta medida, hacer algún tipo de resección, a mí me gusta dividir esto en dos grandes grupos. Por un lado están las mujeres que van a tener una mastectomía, ¿ok? En el cual se va a sacar la mama completa, ¿ok? Se puede preservar el pezón y la piel, pero la mama en sí se va a sacar de forma completa, ¿ya? Esos son los pacientes en el cual habla la reconstrucción de mama post-mastectomía, ¿ya? A ver, como soy mujer, esto me interesa un montón. ¿Siempre se puede preservar el pezón y la piel o no siempre? Yo diría que el pezón no siempre. Hay, en cierta medida, criterios oncológicos, ¿ya? En el cual no voy a entrar en mucho detalle, pero sí depende del tamaño del tumor, depende de qué tan cerca esté el tumor del pezón. El pezón mismo y también el estadio. Entonces la respuesta es no siempre se puede preservar el pezón. Con respecto a la piel, yo diría que la gran mayoría de las veces sí se puede preservar la piel en casi la mayoría de los estadios, excepto cuando el tumor ya está invadiendo la piel misma. En esos casos, si es una invasión muy grande, no se puede preservar. Pero en la gran mayoría de los casos, la piel de la mama misma se puede preservar y eso nos ayuda a nosotros como cirujanos plásticos tremendamente en la reconstrucción. Por otro lado, están las mujeres que van a tener lo que se llama lumpectomía, una tumorectomía, en la cual no se va a sacar la mama completa, sino que se va a sacar solamente parte del tumor, de la mama en el cual está el tumor, ¿ya? Perfecto. La mayoría de sus pacientes no siempre vienen a mí. Tienes que recordar que yo soy solamente reconstructivo y no soy el cirujano oncólogo o el mastólogo que va a hacer la resección. Él decide a quién mandar. En esos casos, cuando me mandan a mí, por ejemplo, una mujer que tiene un tumor bastante grande, al mismo tiempo tiene mamas también grandes. Entonces la idea de que cuando se hace una tumorectomía, se saca solamente parte del tumor, va a crear una simetría entre una mama y la otra. Y ahí entro a jugar yo. En esos casos hay varias opciones. Una opción es, por ejemplo, una vez que se saca el tumor, ¿ya? Yo puedo hacer un rearrangement de la mama misma, ¿ya? Y puedo hacer lo mismo en el otro lado. Y la idea es crear mamas que sean lo más simétricas posible, ¿ya? Eso es... O sea que por más de que el tumor esté en una mama, se reconstruye esa, pero a su vez se busca una simetría con la otra. O sea que también se hace un trabajo en la otra. Correcto, sí, porque en realidad si tú piensas, la belleza del cuerpo en cierta medida está dada por simetría. Tú puedes tener una mama derecha muy bonita, una mama izquierda también que es bonita, pero si no son iguales, no son bonitas, ¿me entiendes? Entonces, la idea es crear una simetría lo más posible. Sí, se trabaja en otra mama para crear simetría con la mama en la cual tuvo cáncer. Okay. Ahora, volviendo al tema grande que vamos a hablar ahora, que es el de la mastectomía, ¿ya? Una vez que una mujer ya se decidió o se le indicó hacer una mastectomía, en esos casos vienen a mí. Yo les converso sobre cuáles son las opciones. A mí me gusta dividir las opciones como en 3 caminos que podemos viajar juntos con la paciente, ¿ya?
Y son caminos bastante distintos entre ellos, ¿ya? Si bien esos caminos pueden ser también conectarse con caminos entre, pero manteniéndolo simple y fácil, 3 caminos. El primer camino es el camino que quizá la mayoría de las mujeres jóvenes no van a querer recorrer o viajar, pero es un camino que tiene grandes ventajas, ¿ya? Y es el camino en el cual, una vez que se haga la mastectomía, ¿ya? Se cierra, el mastólogo cierra eso, ¿ya? Y una vez terminado ese proceso, ella va a tener una prótesis externa, nada por dentro, ¿ya? En ese camino yo casi no participo. Es un camino que yo no. ¿Cuál es la gran ventaja de esa posibilidad de coger una prótesis externa? Una de las grandes ventajas es que yo no participo. Cada vez que yo participo en ese proceso, va a ser un proceso. Va a ser que de varias etapas. Dentro de ese proceso pueden ocurrir complicaciones, cosas no esperadas. Entonces, una de las ventajas de ir por ese camino es que es un camino más fácil, más rápido, menos doloroso, menos tiempo va a estar en el hospital también. Entonces, el proceso de que se haga una mastectomía, se deja una cicatriz, ¿ya? Y 3 semanas después ella va a tener ella va y se va a hacer en un lugar profesional, se hace una prótesis que en cierta medida va a replicar la otra mama, pero es una prótesis externa. Ese diría que es el primer camino. Esa prótesis es externa pero interna, digamos, que está debajo de la piel. No, es una prótesis completamente externa. Como te digo, es una opción menos invasiva que hay, en el sentido que yo no participo de eso casi. Okay. Pero es una opción que hay que darle. Es como ponerse un sujetador. Exactamente. Es como una prótesis que se pone en el sostén. ¿Ya? Okay. Es una prótesis, punto. Es un relleno para un relleno. Exactamente. Y como digo, la ventaja de eso es que yo no participo de ese proceso. Y cada vez que yo no participo de eso, hace que todo sea en cierta medida, no hay complicaciones desde el punto de vista de cirugía plástica, tiene esa ventaja. Yo creo que darle esa opción a la paciente en cierta medida es muy importante. Que a veces en un establecimiento, una institución como la nuestra, que tiene un equipo multidisciplinario, una vez que la paciente ingresa por cáncer de mama, se le manda a múltiples especialistas para que la vean, ¿ya? ¿Qué es la forma correcta de manejar el cáncer de mama, por si acaso? Y a veces cuando la paciente está metida dentro de eso, ¿ya? Ella va de un especialista al otro y ella piensa que tiene que hacerse una reconstrucción. No, la respuesta es no se tiene que hacer una reconstrucción, es una opción. El segundo camino que podemos recorrer, diré que el camino más común que se recorre no solamente en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, la forma de reconstrucción más común que existe, ¿ya? Okay. Y es que el resultado final va a ser que vas a tener una cosa como esta, que es una prótesis de silicona por fuera y generalmente silicona por dentro como resultado final de su reconstrucción. En general, este es un tema bastante amplio también, voy a tratar de simplificarlo lo más posible. Cuando una paciente viene, generalmente ahí está la opción de ir directamente a un implante como este, ¿ya? Hay criterios para hacerlo en general, ¿ya? Y es que básicamente una mujer que tenga mamas relativamente pequeñas, ¿ya? Que no tenga mucha tosis. ¿Qué es la tosis? Con la edad las mamas bajan un poco, ¿ya? Entonces una mujer que tenga mamas pequeñas, que no tenga mucha tosis, ¿ya? En general esa sería la candidata ideal para el cual se puede poner un implante directamente. Generalmente no va a tener una mama más grande que la que tenía antes, va a tener probablemente una un poco más pequeña. La desventaja de esto es que la tasa de revisión, me refiero a que tenga que volver a hacer algún arreglo después, es un poquito más alta, ¿ya? Yo diría que la forma más fácil de reconstruir una mama con tejido con aloplástica, ocupando un implante, va a ser que se hace en etapas, en un proceso que va a requerir varias etapas, ¿ya? En general, durante la misma cirugía de la mastectomía, ¿ya? La mayoría de las pacientes va a requerir que se le ponga algo como esto. ¿Qué es esto? Esto es básicamente lo que se llama un expansor o un spacer, o esos son los términos técnicos para eso, ¿ya? La idea es que durante la misma cirugía de la mastectomía, ¿ya? Yo apenas termine de sacar la mama de la mastóloga, yo entro y pongo uno de estos. Y yo generalmente, y hay varias técnicas de hacerlo, y lo pongo bajo el músculo, arriba, y en la parte de abajo pongo una malla especial, ¿ya? Que está hecho de dermis humana descelularizada y irradiada, que da lo que se llama tissue reinforcement, por así decirlo, ¿ya? Y esto se pone durante el mismo tiempo operatorio que cuando se saca la mama. Perfecto. Una vez que se hace eso, se ponen drenajes y se cierra. Y yo le pongo un poco de fluido a esto, fluido salino, ¿ya? Se le pone a esto. O a veces lo dejo completamente vacío.
La idea del expansor es que es un device, un objeto que nos permite expandir la mama en forma gradual, recrear el montículo mamario en forma gradual, ¿ya? Y eso se hace después de la cirugía. Aproximadamente 3 semanas después yo empiezo a poner fluido salino a través de este puerto que tiene este device, ¿ok? Y eso se hace una vez por semana y dura entre 4 a 8, 4 a 6 semanas expandir. Es un proceso que tienes que pensar, es como tener un embarazo, no en el abdomen, pero en la mama. Es un proceso gradual. Esto es para expandir básicamente la piel. Correctamente. Que se cortó, que se quitó, exactamente. Okay, entonces tú recreas una mama en forma más predecible, ¿ya? Y la idea de esto es que esto no tiene nada de peso inicialmente, ¿ya? No tiene nada de volumen que va a presionar contra esa piel que es muy, muy delicada inmediatamente después de la mastectomía. El problema de ir directamente a poner uno de estos que tiene un peso y tiene un volumen es que puede comprometer la vascularización de esa piel que es muy delicada después de la mastectomía. Y la idea de ocupar esto es básicamente, en cierta medida, eso. No tiene nada de peso, está vacío, no presiona. Tú lentamente vas a ir expandiendo eso. Perfecto. Una vez que se expande eso, yo personalmente dejo esperar aproximadamente 2 meses, ¿ya? Y aproximadamente 4 a 6 meses después de la cirugía inicial en la cual puse uno de estos, ¿ya? O al mismo tiempo de la mastectomía, yo llevo a esa paciente de vuelta a cirugía. Requiere una segunda etapa. Durante la segunda etapa, yo a través de la misma incisión retiro esto y pongo el implante final. Perfecto. Durante esa misma etapa, si yo hice esto solamente en una mama, que en muchos casos se hace en las 2 mamas, ¿entiendes? Se sacan ambas mamas, ¿ya? Una por cáncer y la otra por profiláctica. No es que tenga cáncer, se saca por razones que la paciente quiere o hay indicación de sacarla de forma profiláctica. Si se saca en ambos profiláctica casos, es preventiva, digamos, correcto, ¿no? Ok, correcto. Perfecto. Entonces se pondría 2 implantes una vez que se sacan ambos de estos. Si se saca solamente, si se hace esto solamente en una mama, yo saco el expansor, ¿correcto? Lo reemplazo con un implante. Con silicona. Y puede ser silicona. O sea, todos los implantes están hechos de silicona por fuera, lo que está por dentro es la diferencia. Puede ser silicona o puede ser salino, y es una decisión de las pacientes. Pero para la reconstrucción mamaria, la silicona por dentro tiene un touch un poquito más natural, entre comillas, tiene una apariencia un poquito más natural también. Entonces yo generalmente ocupo silicona, pero no tiene que ser silicona, puede ser con salino. Entonces yo reemplazo con silicona y al mismo tiempo yo hago lo que se llama una mastopexia o una reducción de la mama contralateral. ¿Me entiendes? Mi idea es de crear lo más posible simetría entre la mama que se reconstruyó y la mama nativa del otro lado. ¿Me entiendes? Entonces yo hago una reducción o una mastopexia es un lift de la mama y la idea es tratar de crear la mayor cantidad de simetría posible. Y la tercera etapa es la reconstrucción del pezón y alguna revisión que sea necesaria y, por ejemplo, hacer lo que se llama fat grafting, que es injerto de grasa también, que en cierta medida lo que hace es crear un look lo más natural posible. Generalmente eso ocurre como 3 meses después del reemplazo de esto por el implante final. ¿Cómo se hace la reconstrucción de un pezón? Yo pensé que era el mismo pezón que se quitaba y se conservaba. No. Y si no se conserva el pezón en la cirugía inicial, ¿ya? Sí, ¿Que se puede conservar? O sea, ¿se puede conservar externamente? No. Una vez que se saque, si no se conservó, no se mantuvo, ahí ese pezón se va a la patología, se perdió. Generalmente el pezón se puede reconstruir de diferentes formas, ¿ya? Puede ser, por un lado, una que sea totalmente no quirúrgica, que es hacer un tatuaje, ¿ya? La gracia que tiene eso es que no hay que hacerlo, no hay ninguna cirugía involucrada, ¿ya? Por otro lado, está hacerlo totalmente en forma quirúrgica, ¿ya? Tú tienes que entender que el pezón es un complejo areola-pezón, no solamente un pezón que lo está reconstruyendo, tienes que reconstruir la areola y el pezón. Y hay opciones entre medio en el cual el pezón se reconstruye en forma quirúrgica y la areola se tatúa después. La idea de eso es dar esa apariencia lo más parecido posible a la realidad. Ya, correcto. También se puede, como te digo, reconstruir completamente quirúrgico, cuando se hace el pezón,
¿correcto? Y al mismo tiempo tú pones un injerto de tu piel de otra parte del cuerpo que va a recrear la areola misma. Todo lo que es la sensibilidad y todo eso se pierde, o sea, se está Sí, reconstruyendo sí. la parte plástica, pero no la parte sensitiva, ¿no? Sí, la respuesta es sí. Generalmente la sensibilidad del pezón, si es que se mantiene, se pierde. Cuando tú reconstruyes un pezón nuevo, no va a tener sensación ese pezón. Es una cosa más que nada para que, por así decir, Es pura y estética. exclusivamente estética, ok. Esta segunda opción o este segundo camino de las siliconas y todo eso, ¿en qué se parece o en qué se diferencia con una cirugía estética de mamas? Tú cuando haces una mastectomía, tú sacas toda la mama, ¿entiendes? Lo único que queda es la piel detrás, ¿verdad? Okay. Y esa piel, en cierta medida, es una piel que es muy delicada porque toda cirugía plástica, en cierta medida, revuelve alrededor de la vascularización de la piel, que le esté llegando suficiente sangre a los tejidos. Una vez que esa piel antes le llegaba sangre a través de la mama, ¿me entiendes? Una vez que se saca esa mama, la sangre llega de los lados, ¿ya? Yeah. Entonces, poner cualquier cosa en ese lugar, en cierta medida tú puedes disminuir la vascularización de esa piel que ya está delicada, ¿ya? Entonces, poner un implante directamente, por ejemplo, puede acarrear problemas. La gran ventaja de hacer un aumento mamario es que tienes tejido viable, sano, que te está protegiendo esta prótesis por dentro. En la reconstrucción mamaria realmente no lo tenemos y hay que tratar de proteger esa piel lo más posible, y por eso generalmente se pone algo que está vacío, que no va a presionar ahí. ¿Por qué usted hace ese implante detrás del músculo? Es una gran pregunta y muy interesante, es casi una pregunta médica. Hay opciones, sí, correcto. Tú esto lo puedes poner debajo del músculo en la parte de arriba, o puedes ponerlo delante del músculo cubierto por esa malla que yo te comenté, pero hay que cubrirlo por completo. Ponerlo debajo del músculo en cierta medida a mí personalmente me da mejor cobertura a esta prótesis, ¿me entiendes? Por eso lo hago así. Entonces, hablemos del tercer camino, que es como la zona el tema que a mí más me interesa y me apasiona, por así decirlo. Entonces, la idea de ocupar tu propio tejido para reconstruir tu mama es que no vas a tener una cosa de silicona dentro tuyo, ¿ya? Okay. El implante de silicona tiene la chance de romperse en el tiempo, ya puede liquear, a veces hay que cambiarlo, puede producir contractura capsular, varias cosas que en cierta medida tienen ciertas desventajas. Ocupar tu propio tejido no te va a dar nada de eso, y la arquitectura de tu propio tejido, me refiero a la grasa que tú vas a transferir, que realmente es tejido adiposo, esa arquitectura es algo que la ciencia no ha podido en cierta medida replicar. Entonces, hay muchas partes del cuerpo que tú puedes ocupar para reconstruir la mama. Hablemos de la más común, enfoquemos en esa, que es la que yo más hago y la que más hace en todos lados, y es como el gold stand, que es ocupar el tejido del abdomen. Con el mismo tejido que tú cuando haces una abdominoplastía o un tummy tuck, tú lo cortas y lo botas, ese mismo tejido tú lo transfieres hacia las mamas. Y con ese tejido tú lo reconstruyes. Tú no estás haciendo liposucción, tú estás literalmente cortando todo ese tejido, lo estás transfiriendo a la mama, ¿ya? Lo que estamos haciendo ahora es lo siguiente. Se saca este tejido, ¿ya? Se identifican los pequeños vasos que le dan sangre a ese tejido. Nosotros los seguimos en el abdomen, ¿ya? Hasta que logramos tener un calibre y una distancia de vaso lo suficientemente grande, y después se corta y se saca el tejido del abdomen, ¿entiendes? ¿Ya? Con un vaso, ¿ya? Y la idea es sacar eso y ponerlo en el pecho y volver a reconectar ese vaso a otro vaso en el pecho, básicamente como poner dos tubos, ¿ya? En el cual se restablece la circulación de sangre al tejido que yo transferí. ¿Por qué se hacen pocos centros este tercer camino? Porque es una cirugía bastante más técnica que la otra, ¿ya? Okay. Primero que nada, la mayoría de la gente que hace eso tiene un año de especialización más. Por ejemplo, yo hice cirugía general, de cirugía plástica, y de ahí un año de lo que se llama microcirugía. Uno diría que una cirugía reconstructiva mamaria puede estar a full completo el proceso ¿en cuánto tiempo? ¿O entre cuánto y cuánto? Mira, yo en general, yo diría que en la mayoría de los casos, si no hay radiación, uno puede lograr eso, diría que entre 6 y 8 meses, más o menos. Pero en general yo digo a mis pacientes que planifiquen que va a ser aproximadamente un año.
La cirugía reconstructiva de mamas o la cirugía reconstructiva de cualquier otro tejido, desde el punto de vista del impacto psicológico que tiene una persona, devolverle esa parte o la mayor naturalidad posible, ¿está medido el impacto? Sí, absolutamente, absolutamente. Especialmente en cirugía de mama está medido. Como te digo, desde el punto de vista funcional, si tú piensas a una mujer de 60 años, funcionalmente no necesita las mamas, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hacemos? Obviamente hay un impacto emocional, psicológico muy importante, y eso está medido. Hay un impacto psicológico favorable en la mujer que está muy bien documentado. ¿En Latinoamérica se hace o no? Sí, se hace, cada vez se está haciendo más. Hay ciertos centros que sí lo hacen, no todos. Como te digo, esto requiere una expertise, requiere una infraestructura que es costosa. Ya, yo creo que esto es una de las grandes desventajas de Latinoamérica. Si bien puede que haya gente que técnicamente lo puede hacer, el costo de esto es un poco mayor, no siempre asegurados lo van a pagar, no siempre hay infraestructura para poder apoyar a esa gente para poder hacer esta cirugía. Pero hay gente que la hace, hay centros muy específicos. Pero hay algunos que lo están haciendo, correcto. Ok, pues bueno, ahora sí que lo dejo. Le agradezco muchísimo otra vez. Muchas gracias a ti, Mariana. Aprecio mucho la invitación. Fue un placer compartir contigo. Este es un tema fascinante para mí. Como digo, cualquier otra cosa que necesiten, por favor, a sus órdenes, ¿ok? Y mantendremos en contacto, ¿ok? Este segmento, como sabes, está auspiciado por Access One, una compañía de salud internacional que ofrece coberturas médicas en los mejores hospitales de los Estados Unidos para todas las personas que residen en América Latina por cuotas muy bajitas. Vas a encontrar la información de nuestro sponsor aquí debajo de este vídeo. Bueno, muchísimas gracias a ti por estar aquí y como siempre, no te olvides, si te gustó esta entrevista, si tienes alguna pregunta para alguno de nuestros doctores, no te olvides de darle a campanilla en nuestro canal para que YouTube te avise cuando estamos al aire con otra entrevista y por supuesto puedes dejarnos tus preguntas aquí debajo de este video y nos vamos a encargar de encontrar algún doctor especializado en tu tema que nos pueda dar la respuesta.